Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa dos fuentes que la verdad a primera vista no podrían ser más distintas. Totalmente. Por un lado, la transcripción de una conversación muy personal, muy de verdad. En ella, una mujer habla de decepciones amorosas, del calvario moderno que es el ghosting Sí. y de una soledad muy profunda que le ha caído encima al mudarse a vivir sola. Y en la otra esquina del ring, por así decirlo, y de una forma de ver el mundo que, vamos, choca frontalmente con nuestra realidad del día a día. Exacto. Y la misión que nos hemos propuesto hoy es a ver si podemos tender un puente entre estos dos mundos. ¿Pueden las ideas de un, entre comillas, guerrero tolteca ofrecer alguna luz a los dilemas de una persona de hoy en día? Alguien que está lidiando con la incertidumbre de una aplicación de citas, por ejemplo. Parece una locura, pero vamos a intentarlo. Es que lo fascinante es precisamente esa tensión. Tenemos la experiencia cruda, el dolor emocional, y luego un sistema filosófico que en esencia es casi un manual de instrucciones para desmantelar ese mismo dolor. Un manual. Sí, pero no a través de la queja, sino a través de la acción y sobre todo de la perspectiva. La conexión, si la encontramos, puede ser muy potente. Pues vamos a ello. Empecemos por el detonante de todo, que es algo muy reconocible, una decepción. La protagonista de la conversación cuenta que conoció a un hombre en Madrid, hubo química, buena sintonía. Sí, un hombre de Holanda creo que era. El encuentro fue bien, pero la logística falló. Cuando él le propuso quedar, ella estaba en un curso y no pudo. Y bueno, ahí quedó la cosa, un poco en el aire. Y es ella quien tomó la iniciativa 2 semanas después. Le escribe un mensaje que a mí me parece perfecto. Es cordial, sin presión. Oye, he pensado en ti, ¿qué tal? ¿Llegaste bien a casa en Holanda? Y la respuesta es La no respuesta. el silencio absoluto. El ghosting en estado puro. Y ella expresa una frustración, vamos, enorme con lo que llama relaciones líquidas. Un agotamiento total. Y justo frente a esa frustración tan moderna, el texto de Castaneda propone una solución casi arcaica, el concepto del desatino controlado. A ver, Hay una cita en las notas que es el eje de todo esto. Un guerrero trata al mundo como un interminable misterio, y lo que la gente hace como un desatino sin fin. espera, vamos a pararnos aquí. Porque de primeras, eso de un desatino sin fin me suena un poco, no sé, arrogante. No es una forma de ponerse por encima de los demás en plan, todos estáis locos menos yo. Es una objeción muy buena, y es la interpretación más obvia, sí. Pero la filosofía que se plantea no va por ahí. No se trata de juzgar a los demás desde un pedestal, para nada. Entonces, La clave es desplazar el foco. En lugar de preguntarte, ¿por qué esta persona actúa de esta manera tan ilógica y dolorosa para mí? Lo aceptas como parte del caos inherente a las interacciones humanas. La gente hace cosas raras, ¿sabes? Impredecibles. Es un desatino. El punto no es juzgarlo, sino dejar de esperar que tenga sentido según tus propias reglas. entiendo. Es más una herramienta para el desapego, ¿no? Para no tomarse cada acción ajena como algo personal. Exactamente. Y lo increíble es que el consejero en la conversación, sin citar a Castaneda ni nada parecido, la guía hacia esa misma idea. Ante su parálisis, le sugiere algo que rompe las normas. Sí, Le dice, envíale un mensaje de voz. En el código actual de las citas, donde todo está medido y calculado para no parecer demasiado intenso, eso es casi un sacrilegio. totalmente. Va en contra de todas las reglas no escritas. Parece una jugada desesperada, vamos. Cualquiera pensaría que lo mejor es mantener la dignidad y no insistir. Claro, pero fíjate en el razonamiento del consejero, que es brillante. Él dice, es un desatino, sí, pero lo controlo yo porque lo hago. Lo elijo yo. Y eso lo cambia todo. Ah, ya lo veo. El éxito de la acción no se mide por la respuesta que obtienes, sino por el simple hecho de haberla elegido tú, de haber roto tu propia inercia. Pasas de ser la víctima pasiva del silencio de otro a ser la protagonista de tu propia acción, por loca que parezca. Has dado en el clavo. El poder ya no reside en si él contesta o no. El poder reside en el acto de elegir libremente. Y esa elección, ese acto de voluntad, no es solo sobre control. Es sobre dónde pones tu energía. Energía. Es interesante que lo menciones porque la falta de energía, el sentimiento de vacío, es justo el siguiente gran tema que ella describe, la soledad.
Acaba de mudarse sola y, en lugar de la libertad que esperaba, se ha topado con una soledad que califica de muy heavy. Y es una soledad con agravantes, ¿eh? Trabaja mucho desde casa, así que no tiene las interacciones casuales de una oficina. Su piso es pequeño, no hay escapatoria física dentro de su propio hogar. Ya. Echa de menos hasta las conversaciones más triviales que tenía con su madre. Es un vacío que la consume. Y confiesa algo muy revelador, que intenta llenar ese vacío con comida, con chocolate, con dulces. Y el sentimiento se agudiza porque su madre está a punto de mudarse más lejos, lo que ella vive casi como una premonición de abandono. Y de nuevo, si miramos el texto filosófico encontramos un concepto que parece hecho a medida para esto. La importancia personal. Mm, Las notas dicen algo que es demoledor. Empleamos la mayor parte de nuestra fuerza en sostener nuestra importancia. vale, esto también necesita un poco de análisis. ¿Qué significa sostener nuestra importancia en este contexto? ¿Tener mucho ego? ¿Ser un egocéntrico? Es más que eso. Es la energía que invertimos en la narrativa de nuestro propio yo. La energía que gastamos en sentirnos ofendidos, en preocuparnos por si gustamos o no, en lamentarnos por lo que nos falta, en regodearnos en nuestro propio sufrimiento. O sea, En este caso, toda la fuerza mental que ella dedica a pensar estoy sola, nadie me quiere, qué vacía me siento, todo eso es sostener la importancia de su propio drama. pero, a ver, la soledad es un sentimiento real y muy doloroso. La solución que propone esta filosofía es simplemente ignorarla y decir que no es importante. ¿No hay un riesgo ahí de invalidar las propias emociones, de caer en una especie de negación tóxica? Es la pregunta fundamental, claro. Y la respuesta que se extrae del texto no es la supresión. No se trata de decir, no estoy triste. Se trata de reconocer la emoción, pero no dejar que consuma toda tu energía. Vale. El objetivo es erradicar la importancia personal, no para volverse apático, sino para liberar esa energía y poder usarla. Liberarla del bucle de la queja y el lamento para poder usarla en la acción. En lugar de invertir fuerza en soy una persona sola, invertirla en hacer algo que te conecte con el mundo. O sea, que la energía que se gasta en lamentar la soledad es la misma energía que podría usarse para combatirla. Precisamente. Y de nuevo el consejero en la conversación llega al mismo punto por otro camino. Le dice que su hambre de comida es en realidad hambre de vida. Qué buena frase. Sí, el vacío no se llena con chocolate, se llena con experiencias, con entrega, con acción. Son dos lenguajes distintos, uno psicológico, otro más espiritual, apuntando a la misma verdad. El antídoto contra el vacío no es la autocompasión, es la acción. Entonces, si el problema es la falta de acción para llenar ese vacío, es muy curioso porque la conversación revela que ella sí que tiene oportunidades de actuar, pero las rechaza sistemáticamente. Hay una contradicción ahí enorme. Es el nudo gordiano de su situación. Por un lado, el lamento por la soledad. Por otro, una serie de noes a propuestas concretas que podrían aliviarla. Vamos a enumerarlas porque es muy llamativo. Primero, el hombre de Holanda. Priorizó su curso. Vale, puede ser comprensible. Pero luego, su amiga Mit, que acaba de romper con su pareja, le ofrece irse a vivir con ella. Una solución directa a su soledad. Directísima. Y la descarta por razones que suenan muy prácticas, pero quizá no lo son tanto. Que si su piso es propio, que tiene piscina, que está cerca del gimnasio. Razones que, escuchadas en el contexto de su queja sobre una soledad muy heavy, suenan más a excusas que a impedimentos reales. Son las defensas que uno levanta para no salir de la zona de confort, por muy incómoda que sea. Y el tercer ejemplo es el más claro. Otro hombre la invita a un viaje a la India. Una aventura, una experiencia de vida en mayúsculas, y lo rechaza por motivos económicos y laborales. Son tres puertas que se le abren a la conexión, y las cierra una por una. Y ella misma verbaliza la razón de fondo. No son las excusas prácticas, es el miedo. Claro. Habla de una experiencia pasada que la marcó a fuego. Viajó a Londres para ver a un chico que conoció en Nueva York y él le hizo exactamente lo mismo, ghosting. ¡Qué fuerte! Su frase textual es, desde la última entrega que hice es cuando he bloqueado. El dolor de esa entrega fallida la ha dejado paralizada. El miedo a que se repita la herida es más fuerte que su hambre de vida. Y ese miedo paralizante es justo lo que esta filosofía intenta romper con una de sus ideas más potentes y a primera vista más lúgubres, la relación con la muerte. El texto dice que la muerte es la única consejera sabia que tenemos. Suena muy épico, pero también un poco agotador, ¿no?
¿Imaginas tratar de decidir qué cenar esta noche como si fuera tu última batalla sobre la Tierra? Acabarías pidiendo una pizza por puro estrés. Totalmente. No se trata de aplicar esa intensidad a cada decisión trivial. Sería insostenible. Es más bien una herramienta de perspectiva para los momentos clave, para cuando el miedo te paraliza. ¿Vale? La idea es que la conciencia de nuestra propia finitud, de que el tiempo es limitado, debería darnos una especie de desapego radical. Eliminan lo que el texto llama la timidez. Timidez. No la describiría a ella como química. Pero en este contexto, timidez no es solo ser introvertido, cito del texto. La timidez nos impide examinar y aprovechar nuestra suerte como seres humanos. Ah. El miedo a repetir una decepción es una forma de timidez existencial. Es el miedo a entregarse, a vivir, a arriesgarse. Te ancla al pasado y te roba el presente. ¿Entendido? La perspectiva, como mi tiempo aquí es finito y la muerte es la única certeza, cada acto importante, cada decisión de conectar o no, debería tomarse con la conciencia de que podría ser la última oportunidad. Exacto. Desde esa atalaya, el riesgo de que alguien no te conteste un mensaje o de que un viaje no salga como esperas pierde su poder aterrador. Se vuelve minúsculo en comparación con el verdadero riesgo, el de no haber vivido por miedo. La verdadera pérdida no es ser rechazado, es no haber actuado. Hemos construido un puente realmente sorprendente. Hemos ido desde el dolor cotidiano del ghosting y la soledad hasta una filosofía que nos pide actuar desde la conciencia de la muerte. Por un lado, el anhelo humano de conexión y el pánico a la herida. Y por otro, un llamado a la acción, al desapego y a vivir de una forma radicalmente consciente. Y para cerrar el círculo, hay una última idea provocadora en el texto. A ver, Distingue dos tipos de comprensión, dice. Una es simplemente exhortaciones que uno se da a sí mismo, grandes arranques de emoción y nada más. La otra es producto, no va unido a arranques emocionales, sino a la acción. un momento, frena ahí. Imagina que tu percepción de la realidad es como un proyector enfocado en un punto de la pared. Ese es tu punto de encaje, tu forma habitual de ver el mundo. La mayoría de nosotros vivimos toda la vida con el proyector fijo. Un movimiento del punto de encaje es ese clic mental, ese cambio de paradigma en el que, de repente, el proyector se mueve y ves la realidad desde un ángulo completamente nuevo. No es algo que piensas, es algo que sientes que ha cambiado, y a partir de ahí actúas diferente casi sin esfuerzo. Es la diferencia entre entender algo intelectualmente y que ese algo se convierta en parte de ti. Entre saber que deberías actuar y sentir la necesidad imparable de hacerlo. Precisamente. La primera comprensión es la de quien lee un libro de autoayuda, se siente motivado 2 días y luego vuelve a sus antiguos patrones. La segunda es la de quien sufre una crisis o tiene una revelación y su vida cambia de rumbo para siempre. Y esto nos deja con la pregunta final, para todos en realidad. ¿Cuándo el conocimiento se convierte en acción real? ¿Qué se necesita para que una idea como el desatino controlado o el consejo de la muerte provoque ese movimiento del punto de encaje y pase de ser un consuelo intelectual a una forma de vida? Especialmente cuando el miedo a la decepción, a la herida, es tan visceral y tan fuerte. ¿Y ahora qué? Buena pregunta. ¿Cómo decides el siguiente paso? Porque las opciones siguen ahí. El chico holandés, la invitación a la India de Joe, la amiga que ofrece su piso. La parálisis podría volver. Ahí es donde entra la última gran idea del texto, que funciona como una brújula una vez que has despejado el ruido. Sigue el camino con corazón. El camino con corazón. Ante una decisión, la pregunta fundamental ya no es ¿qué es lo lógico o qué se espera de mí? Ni siquiera ¿cuál es el resultado más probable? El texto es muy claro, es una pregunta que te haces a ti y solo a ti. ¿Tiene corazón este camino? Me fascina esa pregunta. ¿Tiene corazón este camino? No se basa en el miedo, ni en la ambición, ni en el puro cálculo. Para nada. El texto profundiza en ello. Dice, si tiene corazón, el camino es bueno. Si no, de nada sirve. El primero hace gozoso el viaje. Mientras lo sigas, eres uno con él. El otro te hará maldecir tu vida. Es potentísimo. Esto cambia radicalmente la forma de evaluar las opciones. La brújula no es la cabeza, que siempre está calculando riesgos y beneficios, sino algo más, corporal, más intuitivo. Por si el acto en sí mismo, ese gesto de abrirse, se alinea con un camino que se sienta vivo, que te expanda, un camino con corazón.
Y lo mismo para la invitación a la India. Exacto. Quizá la lógica dice, no tengo dinero, es una locura, pero si la idea te hace sentir una expansión, una alegría, ese es el camino con corazón. La decisión se traslada de la mente al cuerpo, a una sensación de vitalidad. Y esta brújula interna solo se puede escuchar cuando has reducido el ruido ensordecedor de la importancia personal. Y cuando has recuperado tu energía. Y cuando has recuperado tu energía, por supuesto. Entonces, si lo resumo todo, la soledad y la decepción, aunque duelan, se intensifican hasta la parálisis por el peso que les damos con nuestra importancia personal, por creernos el centro de la historia. Eso es. Y una posible salida no es pensar más o analizar más, sino actuar de una forma radicalmente diferente, casi como un juego estratégico, el desatino controlado. Un juego cuyo premio no es conseguir una respuesta o un resultado concreto, Sino la libertad. sino la libertad de actuar sin el yugo de la expectativa, la libertad, como dice el texto, de percibir sin obsesiones. Y cuando empiezas a percibir sin la obsesión de ti mismo, empiezas a notar cosas. ¿A qué te refieres? Y esto me lleva a una última reflexión, a un detalle de la grabación que al principio parece trivial, una anécdota. Te escucho. En la conversación aparece de forma casual y repetida el nombre de un pueblo, Calaf. Sí, es verdad. Primero, Joe pregunta por Calaf porque ha conocido a una chica de allí. Al día siguiente, una alumna de yoga le cuenta que ha estado en Calaf con su hijo. La propia protagonista dice en la grabación, no había escoltado en ma vida aquest nom. O sea, no había escuchado este nombre en mi vida. Desde una perspectiva racional, es una simple coincidencia. Curiosa, pero nada más. El cerebro busca patrones, es normal. Claro. Pero desde la filosofía que hemos explorado, que habla de augurios y de señales del espíritu, ¿podría ser algo más? Mm, Y aquí queda la idea para reflexionar. ¿Y si el universo está lleno de señales, de pequeñas invitaciones, pero nuestra energía está tan consumida por nuestros dramas personales que no tenemos capacidad para verlas? ¿El ruido de nuestro ego es tan fuerte que no deja oír nada más? es una idea potente. ¿Qué pasaría si, al reducir ese ruido de la importancia personal, al dejar de ser los protagonistas de nuestra propia película, empezáramos a notar estas pequeñas sincronicidades, no como soluciones mágicas, sino como recordatorios de que la realidad es fundamentalmente, y como dice el texto, un interminable misterio que nos invita a participar en lugar de a sufrirlo? Espero y deseo que encuentres útiles estos episodios. Y si es el caso, por favor te pido que te suscribas al podcast, pues ello favorece su divulgación. Asimismo, te invito a que participes con tus comentarios, críticas y preguntas a las que intentaré responder lo mejor que sepa.